Vale, pues vamos allá. Siguiendo con la sesión del otro día, vamos a seguir hablando de, bueno, pues algunos conceptos generales, básicos de lo que es el cáncer, de cómo funciona el cáncer y de algunos términos, sobre todo al final, en las últimas diapos y sobre todo en cáncer de mama, que son importantes, como veremos para entender pues, los resultados de algunas pruebas, de cosas que se pueden comentar en la consulta o podéis ver pues, en estudios, en ensayos clínicos, en fin, cosas que son importantes que veremos. Esto, bueno, ya lo hablamos más o menos el otro día y es lo más básico de lo que vamos a comentar. Ya sabéis, bueno, pues que al final la célula tumoral es una célula que, bueno, que no funciona acorde con el tejido de alrededor, que de hecho lo destruye, lo mina, lo invade, que no respeta, bueno, por los puntos de control inmunitarios, puntos de control de las células, no se rige por las normas de la policía del organismo y por tanto, bueno, pues sabemos que crece descontroladamente. Esto, bueno, pues sabemos que es la definición de cáncer y es una cosa general, pero luego veremos que algunos de estos parámetros que llevan a la célula pues a ser egoísta, a ser destructiva, son importantes para saber qué cabe esperar de cada diagnóstico de cáncer, de cada apellido que vamos poniendo, como hablamos el otro día, y también nos puede servir en la consulta de oncología para decidir tratamientos también. Sabemos, y esto lo vemos desde el momento del diagnóstico, bueno, pues que esta pérdida de control de los mecanismos de la célula y del organismo para regular el crecimiento de un tejido concreto, como puede ser el de la mama, pues se ve claramente al microscopio y tiene una repercusión clara, no solo, como digo, en las moléculas a nivel interno de la célula, sino en la arquitectura, en la estructura del tejido en el que se encuentra, de manera que en un microscopio podemos ver que un tejido que normalmente está pues, muy organizadito, con sus formas normales, que cualquier médico puede reconocer, pues pierde esa forma, se empiezan a hacer tejidos abigarrados, con más células de la cuenta, sin respetar, digamos, el plano de la obra. Y bueno, pues esto es lo que nos permite diagnosticar el cáncer. Y si profundizamos un poquito más, podremos tener información que es muy útil para el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que basándonos solo, vuelvo a la diapo anterior, esta imagen de tejido, esta imagen del microscopio, era como se diagnosticaba un cáncer pues en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios, ¿no? Pues lo vemos que la estructura arquitectural no está conservada, no se mantiene, hay un montón de células, el microscopio está todo muy abigarrado, pues cáncer. Pero en realidad esos cambios de estructura, esa arquitectura que se ha destruido, tiene algo más profundo que va más allá de simplemente lo que vemos en una lámina en un microscopio, sino que se debe a alteraciones del ADN. Ya sabéis que el ADN pues son un conjunto de letras, es un código, es un alfabeto que da a las células y por tanto todo el cuerpo instrucciones, órdenes de cómo funcionar. Al final es el código que tienen que seguir todas las células del cuerpo para funcionar, pues para procesar los azúcares, para el crecimiento del músculo, para fabricar la saliva en la boca, para hacer lo que sea. Todo eso viene codificado, bueno, pues por el código genético. ¿Qué pasa? Que sabemos que este código genético, estas letras, este lenguaje que utiliza el cuerpo, bueno, pues se puede alterar, puede sufrir distintos tipos de mutaciones y vamos, y aquí en esta diapo se ve muy bien si esas mutaciones conllevan un cambio del mensaje que está transmitiendo el código genético, puede fabricar lo que no debe y puede dar las instrucciones que no debe. Y el ejemplo claro, facilísimo y muy relacionado con el cáncer es la orden de crecer. Las células tienen mecanismos que regulan su crecimiento. Una célula no tiene que estar creciendo para siempre, no es el mismo crecimiento pues, de un niño que de una persona adulta, no es lo mismo el tejido mamario de una mujer que todavía no ha tenido la menopausia y que se ha quedado embarazada, por ejemplo, que debe crecer, no es lo mismo eso que cuando ya la mujer ha dado a luz y ya ha terminado la lactancia. Los tejidos tienen una regulación. Si esa regulación se pierde, el crecimiento es indiscriminado, no responde a los ciclos normales del organismo. Y eso es en última instancia lo que produce pues, la enfermedad, que en este caso es el cáncer. Ya vimos brevemente el otro día que estos mecanismos que estoy explicando pues tienen sus reguladores, tienen oncogenes que suelen estar silenciados, pero los llamamos así porque cuando empiezan a funcionar hacen que la célula crezca más de la cuenta. Y al final al contrario, están los genes supresores de tumores
que son el freno, que son los que bloquean este crecimiento descontrolado absolutamente de las células, en este caso tumorales. Y luego además sabemos que en todos estos procesos de crecer, bajar, subir y demás, puede haber errores, puede haber mutaciones, puede haber fallos que el cuerpo es capaz de reparar habitualmente. Pero a veces cuando se pierden los componentes que reparan los errores, es más fácil que aparezcan mutaciones y que aparezca el cáncer. Un ejemplo muy claro son unos genes muy conocidos, el BRCA o BRCA1 y 2, que se encargan de reparar errores del ADN, y cuando tienen mutaciones que ellos mismos fallan, pues introducen a su vez nuevas mutaciones. Y esto hace una cascada de alteraciones que acaba ocasionando, pues en este caso, un cáncer de mama o un cáncer de ovario, por ejemplo. Sabemos que no todas las mutaciones son iguales, de manera que hay mutaciones que se llaman drivers, del inglés, mutaciones iniciadoras, que comienzan todo este crecimiento tumoral y que son aquellos que intentamos tratar con las nuevas moléculas, con los tratamientos que se van desarrollando sucesivamente y en ensayos clínicos y en los últimos años y demás. Y luego, como os he dicho, pues al final esta mutación inicial es como un dominó que va alterando la arquitectura normal de la célula y del tejido, y eso hace que surjan nuevas mutaciones. Al final, si se cae un pilar de carga, pues se viene abajo todo el edificio y eso hace que se caigan otros pilares. Pero tenemos uno inicial, cuando lo conocemos, cuando lo sabemos atacar, que por desgracia no es siempre, ¿no? Pero que es esto que a lo mejor podéis ver en algún informe, que es una mutación driver, que se llama. Es el origen de esta cascada de alteraciones de la célula y que es lo que muchas veces, bueno, pues vamos a intentar atacar en la consulta mediante medicación. ¿Qué problema hay? Que también lo comentamos un poco el otro día. Bueno, pues que los tumores no son todos iguales. Al final, una vez que una primera célula tumoral ha empezado a tener pues estas alteraciones, estas mutaciones, se va dividiendo, pero estas células hijas que vienen de la mutación original, pues se van de casa, se emancipan, se independizan y desarrollan sus propias mutaciones. ¿Y qué pasa? Que algunas de estas mutaciones pueden darle al tumor nuevas funciones, nueva agresividad, un comportamiento un poquito distinto, de manera que no es raro, y a lo mejor a alguna de vosotras os ha pasado, pues que si se hacen varias biopsias dentro de una supuesta misma enfermedad, en un cáncer de mama es muy habitual, nos encontremos en resultados discordantes, resultados en la anatomía patológica que no nos hablan del mismo comportamiento tumoral. Un ejemplo muy clásico son los receptores hormonales. Un cáncer de mama puede tener receptores hormonales positivos y en una biopsia más adelante tenerlos negativos, por ejemplo. Y eso puede pasar y de hecho pasa, y es importante tenerlo en cuenta en la consulta porque nos cambia el pronóstico, nos cambia el tratamiento. ¿Qué es muy importante y es lo que os comentaba al principio que tenemos que conocer? Bueno, tenemos que conocer que cuando nosotros sabemos el perfil mutacional, el perfil del ADN, de las proteínas mutadas de un tumor, tenemos dos tipos de resultados o dos tipos de determinantes fundamentales, que son aquellos que son pronósticos y aquellos que son predictivos. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Pronóstico nos quiere decir cómo van a ir las cosas. Hay parámetros que son de buen pronóstico, por ejemplo, un tumor de bajo grado va más despacito, eso da mejor pronóstico. Un tumor de alto grado o de grado 3, que habréis visto en algún informe, que os lo habrán comentado, es un tumor más agresivo, que va más rápido y por lo tanto da, pues a priori, un peor pronóstico. Los test predictivos, por otro lado, no necesariamente tienen que ir ligados igual al pronóstico, aunque muchas veces sí. Lo que nos dicen es, volviendo a las mutaciones driver, qué se puede atacar. Es decir, si un tumor de una paciente con una biopsia o con una biopsia líquida, un test de ADN, nos muestra que tenemos cierta mutación, sabemos que ese tumor puede responder a una terapia determinada. Sin embargo, si no tiene esa alteración, pues probablemente ese tratamiento no sea el mejor para esa paciente. Y eso es un test y por eso es un parámetro predictivo. Nos predice la respuesta, el beneficio que vamos a tener con el tratamiento. Es verdad que muchas veces, y sobre todo lo veis mucho en cáncer de mama, un mismo parámetro puede ser pronóstico y puede ser predictivo. Por ejemplo, el receptor hormonal. La expresión de receptor hormonal confiere, da, otorga un mejor pronóstico, el hecho de tener receptor hormonal en el tumor, que no tenerlo. Pero es que además esto es predictivo. ¿Por qué motivo? Porque tenemos muchos tratamientos hormonales, pues ya sabéis, el letrozol, el tamoxifeno, el fulvestrant,
que son eficaces solo en un tipo concreto de cáncer, que es el cáncer de mama receptor hormonal positivo. Por eso, por ejemplo, el receptor hormonal es pronóstico y es predictivo, pero no siempre pasa así. Por ejemplo, en el cáncer de mama triple negativo, en pacientes antes de operarse, que damos tratamiento con inmunoterapia para activar las defensas, no tenemos ningún test predictivo. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es muy importante en oncología, que no sabemos en qué pacientes el tratamiento va a resultar bien y en qué pacientes no va a resultar bien. No tenemos nada que nos lo prediga. Tenemos datos pronósticos de cuando las cosas parece a priori que van a ir mejor o van a ir peor, pero no sabemos qué va a hacer el medicamento. Y eso es una cosa que tenemos que buscar mucho en investigación en oncología. ¿Y qué os voy a contar? Al final muchas veces los oncólogos ponemos tratamientos que no sabemos exactamente qué tal van a funcionar. Sabemos que han funcionado, bueno, pues en ensayos clínicos, en pacientes nuestras previas, en grandes series estadísticas. Y es verdad que en el caso del cáncer de mama, que es tan frecuente, pues tenemos muchas pacientes que han recibido un medicamento previamente, tenemos mucha experiencia. Pero al final, muchas veces en una paciente concreta, sobre todo con la quimioterapia, no sabemos si va a ir bien o mal. ¿Por qué? Porque nos faltan test predictivos y por eso es tan importante que se encuentren estos parámetros, estos biomarcadores que se llaman. Y ya por último, hay otro tipo de determinantes que se pueden hacer genéticamente, que se pueden hacer en una paciente, que son los test farmacológicos o de farmacogenómica, que eso quiere decir que miramos si un tratamiento, sobre todo si nos va a dar efectos secundarios, si la paciente lo va a tolerar bien. Y a lo mejor alguna de vosotras en algún momento habéis recibido tratamiento con capecitabina, que es un medicamento muy habitual en cáncer de mama. Y hay una recomendación cuando una paciente va a recibir capecitabina, que solemos hacer, en hospital lo hacemos en todas las pacientes, que es hacer un test que se llama DPID. El DPID es bueno, pues un componente del funcionamiento del hígado, del metabolismo de algún medicamento, en este caso la capecitabina, y si la paciente no lo tiene funcionando, nos quiere decir que puede tener muchos efectos secundarios. Al contrario, si el DPID está funcionando bien, sabemos que se va a procesar la capecitabina de manera correcta y los efectos secundarios a priori deberían ser menos intensos. Es verdad que aún así a veces, incluso con los genes que procesan un medicamento funcionando bien, pues hay efectos secundarios. Insisto que lo sabéis las pacientes mejor que nosotros, pero sí que a priori tenemos que intentar, como digo, disponer tanto de test predictivos, de pruebas que nos digan si el tratamiento puede funcionar, y también se va intentando, no, aún nos queda mucho por avanzar, pues en el tema farmacogenómico para saber si un medicamento va a causar efectos secundarios. De manera que a lo que aspiramos es a la medicina personalizada, es decir, a conocer pues, los componentes más importantes del ADN y de las mutaciones del tumor que tiene cada paciente, saber, por tanto, cuáles son estas mutaciones que impulsan la enfermedad, las que hemos llamado drivers, para intentar tratarlas de manera específica, buscando mayor eficacia y buscando no perder el tiempo de la paciente. Es decir, si es un tratamiento que no va a funcionar, pues no administrarlo en la medida de lo posible, sabiendo que podemos equivocarnos, ¿no? Pero saberlo con una cierta antelación. Y luego también saber que las terapias no siempre, no es ya que no sean eficaces, sino que a veces son tóxicas y también tenemos que aspirar a tener marcadores que nos digan que una paciente va a tener efectos secundarios importantes por una terapia y de esa manera, bueno, pues evitarla e intentar irnos a una de las muchas opciones que tenemos. Y hasta aquí lo que os quería contar con presentación escrita como tal. Vuelvo a aparecer yo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias por la explicación. Y ¿tenéis alguna pregunta o queréis empezar a Sí. debatir? Sí. Yo le quería preguntar, cuando habla de test predictivo, ¿a qué te refieres, Alfonso? ¿A algo tipo el Oncotype o algo Mm. tipo biopsia líquida? Sí, ese es el kit, lo más importante de esta charla. Hay test predictivos de todo tipo. Hay parámetros predictivos que ya digo que están simplemente en la biopsia. Es decir, con la Ujú. biopsia ya digo, los receptores hormonales y en el caso de cáncer de mama, el ER2 y en cierta medida también el grado, pero sobre todo el ER2 y los receptores hormonales son predictivos y no necesito irme a un Oncotype o no necesito irme ni siquiera pues, a una biopsia líquida, una NGS, una secuenciación genómica. Solo con saber las hormonas y el ER2, yo sé o bueno, o creo saber, ¿no? Cómo va a responder esa paciente. Es verdad que por suerte en cáncer de mama
Tenemos muchas más cosas. Una de ellas, y imagino que varias de vosotras os lo habrán hecho a lo mejor en algún momento, efectivamente, es el Oncotype. El Oncotype o el MammaPrint o el Prosigna, PAM50. Hay varias plataformas moleculares que lo que hacen es buscar algunos genes concretos del cáncer de mama que le dan agresividad, porque sabemos, y en el caso de Oncotype, que cuanto mayor puntuación de agresividad tiene ese tumor, más probable es que la quimioterapia lo destruya. De manera que una paciente con cáncer de mama localizado después de operarse, la que hacemos un Oncotype, si el Oncotype da una puntuación bajita, no es ya que las probabilidades de recaer sean más bajas, sino que probablemente la quimio no haga mucho. Probablemente no haga mucho. Y eso es un test predictivo, lo que le está diciendo el oncólogo y a la paciente, o a la oncóloga o al paciente, lo que corresponda. Cuidado porque ese tratamiento no va a funcionar, o al revés, pon este tratamiento porque sí que va a funcionar. Y eso es un test predictivo. Es verdad que con el desarrollo pues, de la biopsia líquida, la secuenciación genómica masiva, obtenemos información de decenas y decenas de genes. Y algunos de esos genes son predictivos. Nos dicen, por este tratamiento vas a ir bien. Por ejemplo, en la enfermedad avanzada, en el estadio 4 de cáncer de mama. Y lo mismo, y decid por si alguna de vosotras es el caso o la duda que tengáis. Tenemos dos parámetros muy habituales que a lo mejor habéis visto. Aparte de los estrógenos, el ER2, el PI3 quinasa y el SR1, el receptor de estrógenos. Son dos parámetros que se miden en cáncer avanzado y que nos dicen que si existe esta mutación, si justo ese mecanismo se ha visto alterado, nos dicen que la paciente o que el tumor de esa paciente puede responder a tratamientos específicos que se han desarrollado para esas mutaciones. O sea que ya digo, en resumen, los test predictivos que nos dicen si una paciente va a responder o no al tratamiento se pueden hacer en una biopsia, se pueden hacer con una plataforma molecular muy concreta o se pueden hacer con una secuenciación genómica masiva de mirar todos los genes que se nos ocurran. ¿Qué pasa? Que a veces cuando se miran todos los genes del mundo, pues no sabemos lo que nos encontramos, porque todavía evidentemente pues tenemos mucho que saber y no todas las alteraciones genéticas que existen a día de hoy se sabe si son o no son, o si son, no sabemos atacarlas, si son driver, como he dicho, si están ocasionando el cáncer. A veces son mutaciones que pasaban por ahí y tampoco debemos prestarle mucha atención. Y a veces, aunque sean mutaciones importantes, a día de hoy todavía no se han desarrollado tratamientos. Por eso es tan importante siempre todas estas pruebas, individualizarlas muy bien con la paciente, porque a veces ves el mismo gen. Un ejemplo muy claro, yo puedo tener una paciente con una mutación en BRCA1, en BRCA1, y decir, guau, pues cáncer familiar, alto riesgo para toda su familia y demás. Y a lo mejor esa mutación en concreto de ese gen, aunque es el famoso BRCA1, no provoca ningún tipo de predisposición al cáncer, porque no es el tipo de mutación que lo provoca. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay que ir mucho al detalle y al último matiz, porque por suerte, sobre todo en cáncer de mama, se conoce mucho y hay mucho que matizar. No sé si he respondido a la pregunta o me he enrollado Sí, demasiado. perfectamente, perfectamente. Gracias. Nada, a ti. Yo quería preguntar, me ha quedado una duda aquí cuando has hablado de los test farmacológicos y Hmm, has hablado del DPID. sí. Es que no lo he, bueno, no lo he escuchado yo bien. Es Hmm, decir, si es alto, los efectos secundarios van a ser mayores y si hmm. no lo tiene, van a ser mínimos Si el DPID para funciona la bien, capecitabina. sí, para la CAPE, sí, la capecitabina. Si el DPID funciona bien, va a poder procesar bien ese medicamento y por tanto el medicamento se va a eliminar. El problema es cuando hay un déficit, porque eso quiere decir que el procesamiento, la fábrica que tiene que destruir la quimio no está funcionando y esa quimio se va a acumular y por tanto van a aumentar los efectos secundarios. Nosotros al final tenemos las dosis de las quimios, como sabéis, pues por el peso, por la superficie corporal. En consulta siempre estamos pues pesando a las pacientes, viendo cuánto miden y demás. Y lo tenemos muy ajustadito, pero con una serie de parámetros generales de funcionamiento del cuerpo en muchas otras pacientes. Por suerte, con la capecitabina sí que podemos ver específicamente el nivel de actividad del destructor de capecitabina. Y es que queremos que se destruya, porque una vez que ha hecho su efecto, el cuerpo tiene que eliminarla. Si yo sé que mi paciente no la elimina del todo bien, lo que puedo hacer, y yo ahora mismo tengo una paciente de hecho así, bajas un poquito la dosis, o incluso la mitad, porque mitad de dosis,
pero si el cuerpo no lo está destruyendo, digamos que es como las gallinas que entran por las que salen, al final es como si fuera una dosis completa. Si no tiene la paciente ningún tipo de capacidad para destruir, para procesar ese medicamento, lo prudente es no ponerlo, porque por mucho que bajes la dosis, se puede acumular en el organismo y puede haber consecuencias serias, pero bueno, por suerte al final es una determinación que en España se hace habitualmente. Y es frecuente que se hagan este tipo de test farmacológicos, digo, porque la capecitabina es uno de los fármacos que está utilizando nuestro colectivo. Casi todas están afectadísimas por el síndrome pies y manos, en su Sí, es súper mayoría. frecuente. Y bueno, algunas en un estado más leve, otras en un estado más Mm, grave, casi que les impide caminar, se Sí, les caen las uñas y demás. Y no se suele hacer este tipo de test farmacológico, o mm. sí, antes de empezar los Sí, tratamientos con CAPE. sí, si te fijas, Pilar, siendo prudente por si surgía eso, porque os seguro que alguna ha recibido capecitabina y me dice el síndrome mano-pie. Aun haciendo el test, que seguro que a muchas probablemente se lo hayan hecho, algunas a lo mejor no, pero a muchas sí, aun haciendo el test, a pesar de que funcione bien, o sea, de que el metabolismo funcione bien, los efectos secundarios, por desgracia, suceden. Y sobre todo el síndrome de mano-pie muchas veces incluso se va acumulando, pues ya sabéis, la dificultad para caminar, las ampollas, los problemas de las uñas, la sensibilidad, esa hidratación constante, pero que al final no sirve y lo que hay que hacer es bajar la dosis muchas veces. Ya. Aún con Es el... que, es que es frecuente en los grupos que tenemos de apoyo, gente que va a empezar con la CAPE, preguntan, ¿qué efectos secundarios tiene? Sí, Y esto el me síndrome hace de mano-pie. pensar que no les han hecho el test Mm. O farmacológico sea, o que lo desconocen. con el test farmacológico prevenimos las toxicidades, los efectos secundarios más graves. Vamos, no quiero asustar porque ya digo que ante cualquier duda el test se hace y ya está, pero sobre todo la CAPE, cuando no se metaboliza bien, produce unas diarreas tremendas, Sí, tremendas, también. tremendas del copón, mucha bajada de defensas y eso predispone a una situación que se llama, que el término técnico es enteritis neutropénica, que a lo mejor lo habéis oído, que El neutrógeno. es un tipo de infección del tubo digestivo que puede ser muy grave. Entonces es verdad que con un DPID funcionando bien, eso solemos anticiparnos y ya digo, no pautar el tratamiento. El síndrome mano-pie, por desgracia, aún así pasa. Es de los más leves, por lo que veo, ¿no? Sí, o sea, hay cosas, sí, es verdad que suele ser más o menos llevadero, pero es verdad que se va acumulando, claro, es verdad. Tenemos alguna otra determinación, el UGT1A1, que se utiliza para el irinotecan, que es un medicamento de cáncer de páncreas, y que también cuando falla, pues aumenta los efectos secundarios. Aquí en España, que en España muchas veces, pues vamos más adelante en investigación que en otros sitios, que eso también hay que decirlo. Estamos participando en muchos centros en un estudio que lidera el 12 de octubre y el CENIO, que es el estudio PROCURE, que está mirando las alteraciones que pueden aumentar los efectos secundarios del trastuzumab deruxtecan, que seguro que es un medicamento que habéis oído y alguno incluso Sí. puede que haya Con recibido. muchísimos efectos secundarios, además. Efectivamente, el trastuzumab tiene muchos efectos secundarios y lo que estamos haciendo, vamos, llevamos ya más de 300 pacientes que les hemos recogido muestras de sangre para ver cómo son sus genes e intentar relacionarlo con los efectos secundarios. O sea, yo tengo 18 pacientes en ese estudio que ellas han querido participar y yo bueno, en una tablita voy recogiendo sus efectos secundarios y vamos midiendo sus genes que pueden procesar el trastuzumab. Y estamos en ello a ver si identificamos algún gen que predisponga a los efectos secundarios, porque a lo mejor hay pacientes pues, que no deberían recibirlo porque les va a dar mucho, mucho efecto secundario. Sobre todo el trastuzumab nos preocupa la inflamación del pulmón. Y eso es algo que estamos mirando mucho y que estamos en ello. Entonces, lo que quiero decir es que todavía hay mucho que no se sabe. Y yo sé que cuando una paciente está pues, hasta arriba de efectos secundarios, pues disminuye mucho la calidad de vida. Pero es verdad que los oncólogos somos conscientes y bueno, que estamos intentando entre todos mejorar eso, pero queda mucho por andar y efectivamente, tú a veces a una paciente le explicas que un tratamiento le va a ir bien o que lo más probable es que le vaya bien y luego pues le da más fuerte de lo que te esperas y eso a veces pasa. Una última duda que tengo aquí anotada, que no Sí. me ha quedado claro, luego ya doy paso al resto de compañeras. Bueno, ya sé que en triple negativo no hay test predictivos, Ah, evidentemente, pero hay test farmacológicos porque los efectos de mm, los tratamientos triples son devastadores, sí. son quimios muy agresivas, ahí tampoco hay mm. test farmacológico. Hay un test predictivo que es en el cáncer de mama triple negativo metastásico.
hay una prueba que es el PDL1, que se llama, que es para ver si la paciente se va a beneficiar, va a tener beneficios, buen efecto de la inmunoterapia. Con la inmunoterapia en el triple negativo avanzado, sí que por suerte tenemos este test. Si da negativo, no ponemos la inmuno porque no merece la pena, porque hemos visto que a las pacientes no les va bien. Eso en cuanto a predictivo de respuesta, solo con la inmunoterapia. En cuanto a Farmacológico, farmacogenómica nada. para ver, nada. Y ahora sí que hay algún tratamiento nuevo, no solo el trastuzumab, también en triple negativo está el sacituzumab govitecan, que es un anticuerpo nuevo, seguro que también os suena, o alguna lo habéis recibido, que es eficaz en cáncer de mama triple negativo y ha mejorado las quimios tradicionales, pero también tiene sus cosas, tiene diarrea, baja las defensas también, puede producir caída del pelo. Y por desgracia no tenemos del todo claro cuándo va a ir bien o cuándo va a ir mal también. Eso estamos en ello. Muchas gracias. Nada. Ha escrito Mónica. Si queréis leo la pregunta. Mm. Vamos a ver. Quería Sí, preguntar sí. si se hace biopsia líquida en estadio 4 y no hay mutaciones, se hace biopsia en el tejido, ¿qué aporta? Vale, es buena pregunta. La biopsia líquida, como sabéis, por si acaso alguna no lo sabéis o para repasar, lo que es una analítica de sangre que busca el ADN, el material genético, pero del tumor. Porque al final, bueno, pues el tumor circula por la sangre, tanto sus células como su ADN. Esto que nos permite ver en tiempo real cómo están las mutaciones ese día. Entonces, hay mutaciones como la de SR1 que he comentado, el receptor de estrógenos, que van apareciendo conforme tú vas poniendo tratamientos. Porque al final el tumor es listo, el tumor se adapta, tú pones un tratamiento, el tumor desarrolla una mutación para hacerse resistente y gracias a la biopsia líquida tú en vivo y en directo puedes saber si, bueno, pues si el tumor efectivamente está mutando. ¿Qué pasa? No siempre se detecta, sobre todo pacientes que tienen fundamentalmente metástasis óseas, que eso es habitual, muy habitual en cáncer de mama, también en cáncer de próstata, por ejemplo. Las pruebas, bueno, pues no son infalibles, no tienen una sensibilidad del 100%, no siempre lo detectan. Entonces, a la pregunta, si no me lo detectan en sangre, ¿tiene algún sentido irme a la biopsia inicial? Y la respuesta es que sí, porque hay algunas mutaciones que hemos llamado en la presentación drivers, que son, y esto es otro palabra, ¿no? Que son troncales. ¿Qué quiere decir troncales? Que la primera célula tumoral que dio lugar al cáncer de mama hizo esa mutación y todas sus hijas, todas las siguientes células del cáncer de mama van a heredar esa mutación. Ya digo, algunas mutaciones se desarrollan y lo que hemos visto en una diapo, solo una población, uy, perrillo por ahí, Sí, perdón. nada, solo una población lo tiene, vale. Pero si yo encuentro una mutación que es troncal, que tiene la célula desde el inicio, eso me puede servir aunque hayan pasado 10 años. Y un ejemplo habitual de cáncer de mama, PI3 quinasa. PI3 quinasa es una mutación que es troncal, que suele, no el 100%, pero suele estar desde el principio y nos puede valer. Otro ejemplo que se utiliza mucho es el nivel de ER2. Aunque yo no tengo una biopsia reciente de ER2, sí que con un fármaco contra trastuzumab deruxtecan se ha visto que si en algún momento ha habido algún nivel de ER2, el medicamento puede servir. Entonces, el resumen de la pregunta para Mónica es, lo mejor es tener información actualizada en tiempo real del tumor, pero si por desgracia pues no tenemos acceso porque no todos los hospitales pueden hacer biopsia líquida o no se detecta o la prueba sale mal por el motivo que sea, ir al tumor histórico puede servir. No siempre es lo ideal, pero bueno, por otro lado, la biopsia líquida es una analítica de sangre que si en un momento dado a una paciente no se le encuentra, pues tal vez más adelante se pueda repetir esa analítica e intentar encontrar esa alteración. La pregunta más que es diferencia en las estaciones. No te oímos bien, Ana. Perdonad, digo si tenéis alguna pregunta más de referente a las mutaciones. Carril quieto bloqueado más adelante. ¿Me escucháis? Sí. Sí, Sí, sí. Sí. Bueno, quería deciros simplemente que si tenéis alguna pregunta más respecto a las Cámara mutaciones, de las velocidad mutaciones más del 1
mutaciones de otro tipo, depende del tipo de tumor que también vosotras tengáis, sentiros libres de preguntarle a nuestras personas. Buenas, voy a hacer yo una pregunta. En el caso mío, Alfonso, en este caso, esta última vez no me han podido biopsiar porque eran tumores muy pequeñitos y no merecía la pena, desde fuera no se podía hacer la biopsia, como un ganglio o el tumor cuando ha sido más superficial. En este caso tengo metástasis hueso en una costilla dorsal delantera y dos pequeñitos en el pulmón. Entonces, hace 9 años que tuve mi última recaída, que fue en el esternón, y en este caso han ido al primario porque anda por hecho de que también siempre ha sido las 3 veces que he tenido, tuve en 2004, 2008 y 2017, y siempre pertenecían las células, o sea, que era el primario, ¿no? El primer cáncer que tuve. En este caso, bueno, ya me ha contestado antes de que no se puede hacer biopsia líquida, pues en el caso mío, ¿no? Poderse se puede, pero es verdad que cuando hay tan poquita enfermedad, vamos, no he visto evidentemente tu TAC, tampoco quiero entrar en cosas muy, muy Sí, específicas, pero sí que como norma general, cuando hay muy poquita enfermedad, a veces la biopsia líquida es que no detecta sí. prácticamente nada y tenemos falsos negativos. Claro, los míos siempre han sido hormonales. Tengo el gen Imagino. positivo, el BCR1 Mm, o el BRCA1, como lo queramos llamar. mm, Y, y bueno, en este caso tengo el fulvestrant con ah, ribociclib. Como primera línea al que me han puesto, siempre he tenido el letrozol durante 8 años, no se daba un año en limpia, pero mira, he estado 8 años, porque sí es verdad que el último fue en el esternón y el margen salió que no estaba limpio y se decidió en vez de una intervención quirúrgica de ahí, de quitar huesos, sino utilizar la radioterapia porque en este caso mm, era mm, efectiva, atravesó el hueso, bueno, está mm. limpio casi 9 años. Y anteriormente pues fue lo mismo, del 2008 al 2017. Tengo una hermana que lo tuvo en el 2012 y ha recaído a los 12 años, terminó el año pasado. Ahora llevo un año con el letrozol y con el ribociclib. No, ribociclib, Vale. aloparib. Sí, claro, con la Un mutación año el la olaparib es Sí, una ella no muy es buena opción. metastásica, ¿eh? Pues Sí, una segunda recaída le han puesto un año como prevención, cosa que sí, antes no se hacía, hace 8 años a lo mejor si se hubiera no. hecho eso, pues me lo hubieran puesto a mí. Sí, Pero la aprobación para poner olaparib en España después de la cirugía es relativamente reciente, hace sí, unos sí, sé poquitos que hace años. 2 o 3 añitos que se aprobó los Sí, fármacos. o sea, Y de nuevo, respondiendo, sí, bueno, sí, perdón, respóndeme perdón. primero a lo que te No, preguntas. sí, porque que me lío si empiezo Sí, sí. Mira, no, pero respondiendo a lo primero, y por intentar, digamos, extrapolarlo a todo el mundo, ¿no? Yo creo que Sí, a ver si me entero bien, yo creo que la pregunta sería, a ver si yo lo entiendo, ¿eh? Me estáis hablando, y el oncólogo, y en los artículos, y en todos lados, me hablan de biomarcadores, de proteínas, de secuenciación genómica, de conocer el nombre y los 8 apellidos del tumor, pero luego en la vida real, a mí en la consulta me dicen, chica, yo hoy no sé qué hay, y ala. Pero no es del todo así, no es del todo así, porque al final, si os acordáis, aparte de los biomarcadores predictivos, hemos dicho que los hay pronósticos, ¿no? Es decir, hay algunos ay, biomarcadores que nos indican cómo se va a comportar el tumor. Ejemplo clasiquísimo. Cáncer de mama, receptor hormonal positivo y ER2 negativo. ¿Cómo se va a comportar ese tumor? Las recaídas suelen ser después de muchos años, suelen ser sutiles, no muchas lesiones, e ir predominantemente a los huesos y a los ganglios. Habitualmente, esto es una generalización, por supuesto, pero sí, para sí. que nos entendamos todos. Entonces, si yo tengo una paciente que ya sé que ha tenido un tumor receptor hormonal positivo ER2 negativo, no digamos en 2 o 3 ocasiones, que eso pasa mucho, 1, 2, 3, 4 recaídas, y su siguiente recaída es 7 años después y otra vez vuelve a ser en el hueso, aunque yo ahora no tenga un biomarcador actualizado con fecha 2026, hombre, si tengo uno de 2018, pero me decía, como con la bola de cristal, ¿no? Me decía, las recaídas van a ser tardías y en el hueso. Y la recaída es tardía y en el hueso, digamos que me creo mucho el biomarcador que yo tenía hace años. Aceptamos pulpo como animal de compañía, me vale.
Y me creo que si yo, una paciente con un tipo de recaída así, le repitiera la biopsia, me voy a volver a encontrar probablemente lo mismo. ¿Cuándo sospechamos mucho? Bueno, pues si yo tengo un biomarcador que es pronóstico y el pronóstico no se cumple, ¿no? Me dicen que va a hacer sol y llueve, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, lo esperable es una recaída de aquí a 10 años en los huesos y sin embargo tengo una recaída a los 3 meses en el hígado. No era lo que yo me esperaba. Entonces ahí sí que el oncólogo tiene que achuchar mucho dentro de lo posible para hacer una nueva biopsia, porque el Ujú. pronóstico no se ha cumplido. Siempre hay que tener en cuenta, evidentemente, pues la seguridad vuestra, bueno, y de cualquiera de nosotros que seamos pacientes, que también es una balanza compleja. Si hacer la biopsia va a suponer pues un riesgo de un sangrado, hay que pasar por un quirófano complejo, pues no siempre se hace, evidentemente. Si el relato se va cumpliendo y es coherente, no sometemos a la paciente a procedimientos agresivos, nos lo creemos. Sí, sí. Que la cosa no va, pues creo que mi biomarcador me ha engañado y necesito un biomarcador nuevo. Y ahí sí que ponemos toda la carne en el asador. Y yendo a tu caso concreto, yo creo que lo que tu oncólogo o tu oncóloga ha pensado, pues yo creo que va por ahí y es que es perfectamente coherente con Ujú. lo que vamos diciendo. Sí, bueno, llevamos 22 años juntos, es decir, que no he cambiado de oncólogo en 22 años. Pues vamos, Y ya eso es una suerte. Él dice que está actuando como siempre los míos y que claro. ha apostado, vamos, él está muy seguro que me va a funcionar. Mañana tengo oncólogo y empezamos con el primer PET de los 3 meses, los Ah, tres muy primeros bien. ciclos, y yo creo que va a salir todo bien. Yo me encuentro muy bien y la verdad que, bueno, que nunca se sabe, pero que él sí él tiene muy claro eso, de que está actuando igual, que se hubiera mutado, porque yo lo primero que dije, ha podido mutar, y me dices que está actuando como los tuyos Como, siempre, va como lento, esperábamos. sí. Así O que sea, bueno, así es que al final eso, que los nuevos biomarcadores que están fenomenal y tenemos que aspirar a ellos y también para la seguridad de la paciente, por supuesto, saber muy bien lo que estamos haciendo, pero hay cosas clásicas y fiables que eso siempre va a ser verdad. Y un biomarcador sí, también es cómo está la paciente y el comportamiento del tumor. Si yo me espero que un tumor sea, entre comillas, siempre, porque no deja de ser un cáncer, ¿no? Pero que sí, sea lento y va siendo lento, pues yo como oncólogo estoy tranquilísimo y sé que tengo un margen de maniobra y eso es un biomarcador clínico, cómo está la paciente, cómo se está comportando su tumor, que vale lo mismo que cualquier biopsia líquida de 5.000 euros. No ya. sé si me explico. Sí, 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 Que no por sí. irnos a lo moderno y a lo Es el innovador, que hay que pronóstico, ir, exacto. pero que el pronóstico también te lo dicen cosas clásicas que ya Sí, lo sabrían los médicos del año 2000 antes de Cristo y es que lo que es verdad hace 2000 años sigue siendo verdad ahora. sí, pues sí. Muchas gracias. Tenía otra pregunta que era el nuevo fármaco que Almia, bueno, pues también lo ha publicado. Pone que es para el HER2 positivo, ¿no? Y ¿Cuál, para receptores hormonales positivos, ¿no? Sí, cuál, el elafestran El nuevo esplenoso. Ah, fármaco, el sí, 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 se aprobó hace muy poquito, el Orserdu, La ¿no? semana Si no sí, me pasada. falla. los Sí. sí, cerdos, sí. El Acestrant, justo también por si surgía la pregunta, si, he hablado antes, si os acordáis, la mutación de SR1, de receptor de estrógenos. Entonces, el Acestrant es un medicamento hormonal que lo que hace, por si alguna no lo habéis leído, no lo habéis pillado la noticia, no no, lo tal, todavía no. es lo que se llama un degradador selectivo del receptor de estrógenos. Entonces, se pone en pacientes receptor hormonal positivo y ER2 negativo. ¿Y cuál es el racional? Y es muy fácil de entender. Yo tengo una célula tumoral cuyo alimento son los estrógenos, ¿no? Y que está funcionando constantemente porque está recibiendo esos estrógenos a través de su receptor de estrógenos, que es la boca con la que se alimenta. ¿Qué hace, por ejemplo, el letrozol? ¿Qué hace el anastrozol o el exemestano, que os sonarán seguro a todas? Quitar ese alimento, reducir las hormonas que están circulando por la sangre para que la célula, entre comillas, muera de hambre. ¿Qué pasa? Que la mutación de SR1, que es una mutación que aparece con el tiempo, por eso la biopsia líquida, lo que dice es, vale, tú a mí me quitas el alimento, pero yo voy a funcionar todo el rato, aunque no tenga alimento, y voy a mandar a la célula tumoral la señal de crecer, la engaño haciéndole pensar que sí que está comiendo. No sé si me explico. Sí, sí. Y esto es una mutación que se desarrolla con el tiempo. Es pronóstica y predictiva, da un peor pronóstico porque el tumor va más rápido y además el letrozol no funciona. Pero para eso se han desarrollado los degradadores del receptor de estrógenos. Es decir, no me voy al alimento, sino que me voy a la boca que se alimenta y la destruyo directamente. Y
un fármaco de estos tradicionales es el fulvestrant, de hecho. Lo que pasa es que el fulvestrant pues, son inyecciones intramusculares, bueno, es un medicamento incómodo y que ya tiene unos Mucho. años y que sí que os voy a contar yo que no sepáis las que lo Sí. habéis recibido, efectivamente. Y el elacestrant es una pastilla una vez al día, es un poquito más eficaz que el fulvestrant, pero se ha visto que sobre todo actúa cuando hay mutación de SR1. Y además se ha probado a día de hoy, hay muchos estudios en marcha, nosotros en mi hospital tenemos varios ensayos clínicos, pero se ha probado en pacientes que ya han recibido un inhibidor de ciclinas, que son palbociclib, ribociclib o abemaciclib. Pacientes en las cuales esos tratamientos, pues en algún momento dado, han dejado de funcionar, no han ido del todo bien. Si está esta mutación que está diciendo a la célula funciona de esta manera, la ataca selectivamente. En ese sentido, pues la verdad es que es muy bueno que lo hayan aprobado y, y es inteligente además. O sea, esto sí que es coherente con lo que estamos diciendo. Buscar algo que sea pronóstico, es decir, SR1 es una mutación pronóstica porque el tumor va más rápido si tiene esa mutación, pero también es predictiva porque si tienes esa mutación, el Ace-Strand va a atacarla y va a funcionar. Entonces, Ajá. es una doble mutación que además diagnosticamos en biopsia líquida. Entonces, Eh, es el ejemplo máximo de lo que hemos dicho en la charla de hoy, o sea que Bien, justo. Sí, sí, Esa justo. mutación, muchas Alfonso, gracias. Sí, quería preguntarte, SR1, nosotros sí. llevamos recibiendo información de este fármaco hace mucho tiempo, de hecho hemos participado activamente en las alegaciones al IPT. La mutación SR1, por ejemplo, yo soy hormonal, ER2 negativo, estoy con fulvestrant, como tú dices, hace 8 Mm, años. Y bueno, la información que a nosotros nos ha llegado es que esa mutación SR1 solamente aparece en los pacientes que presentan resistencia al tratamiento. O sea, mm, que si a mí en este mm, momento, esto es lo que nos ha llegado mm. precisamente directamente de la industria. Sí, Es sí, decir, sí, yo sí. que soy hormonal, si a mí ahora me hicieran una biopsia líquida que no estoy presentando resistencia al tratamiento endocrino, posiblemente esa mutación, aunque me hagan la biopsia líquida, que solo se detecta con biopsia líquida, Mm, posiblemente a mí no me la detectarían porque se supone que no estoy presentando. Quería mm. aclararlo porque es la información que hemos recibido y además es la que Vale. estamos dando por si estamos Sí, equivocadas y que solo se presenta en un 60% de los pacientes que o están menos o menos sí, incluso, 40, ¿eh? creo. Mm, Menos, entre el menos, sí. 40 y el Sí, 60 entre que están 40 y el 60. presentando resistencia al tratamiento endocrino. Entonces quería mm. asegurarme, porque esta es la información que hemos recibido por parte de alguien de la industria que lo comercializa y cuando hicimos el IPT, y esta información la estamos dando, y bueno, ahora que está Silvia aquí de redes y demás, me gustaría Sí. asegurarme que estamos dando una información que es cierta o que, bueno, que nos Sí, yo digas. lo intento explicar. Sí, vamos, y yo creo que Ana también sabe de este tema bastante, o sea Sí, que sí, 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 si no, ahí, ella me puede ahí nos complementar. conocimos, Anello. Sí, exactamente. correcto. Vamos a ver. SR1, para, básicos para todos desde cero, para que no lo conozcáis tal. Es una mutación que globalmente nunca está presente al diagnóstico del cáncer de mama. Algún caso hay, pero vamos a decir nunca, por simplificarlo. Nunca, y punto. ¿Qué pasa? Que conforme el tumor está expuesto a un tipo de fármacos, sobre todo que son los inhibidores de aromatasa, Sí. letrozol, anastrozol, exemestano, que son los que le quitan el alimento al tumor, esta mutación aparece de manera dinámica. Aparece y sabemos que da un peor pronóstico y que confiere resistencia a estos tratamientos. Pero puede pasar que una paciente tenga esta mutación y que incluso esté con el letrozol que le da resistencia y que no inmediatamente el cáncer vaya más. Y esto lo sabemos sobre todo, bueno, por muchos motivos, pero hay un estudio muy interesante que tú ya, Ana, seguro que sabes cuál voy a decir, que es el estudio Serena 6. Sí, Y os sí, lo voy a efectivamente. Sí. que es un estudio muy chulo, os lo voy a contar así me lo sé explicar bien. El estudio Serena 6 hace lo siguiente. Pacientes con cáncer de mama que están pues, con letrozol y palbociclib, o ribociclib, o abemaciclib, bueno, un inhibidor de ciclinas, ¿no? Y que están bien, que el cáncer está controlado, un tiempo mínimo, el cáncer está controlado. Se van haciendo TACs y el cáncer está bien, insisto, porque esto es muy importante. A esas pacientes, y nosotros en mi hospital también participamos, se les iban haciendo biopsias líquidas seriadas, que pagaba, bueno, pues el promotor, los que hicieron este estudio, ¿no? Cada X tiempo una biopsia líquida. Y se hacían tags que se veía que la paciente, insisto, el cáncer no estaba yendo a peor. Cuando se encontraba la mutación,
cuando se encontraba la mutación, se hacía un nuevo TAC. Y ahí algunas pacientes justo coincidía que el cáncer había ido a peor a la vez que aparecía la mutación, pero muchas veces no era así, sino que todavía las pacientes, si no recuerdo mal, de media son unos 10 meses, 9,6 meses, pero a lo mejor no sé mejor que yo, pero creo que es algo, bueno, unos meses. Sí, 9,6 meses, sí. Claro, justo, 9,6. La paciente seguía con su mutación detectada en sangre, ya sabíamos que la tenía y el cáncer seguía estable. ¿Qué es lo que se hizo en estas pacientes? La mitad, esto era un ensayo clínico, siguieron con su letrozol igual. E insisto, casi un año con la mutación, el cáncer no iba a peor. La otra mitad de pacientes recibían un nuevo medicamento que es tipo el Lacestrant, pues son este grupo de fármacos, de degradadores estrogénicos, ¿no? Y ahí sí que se vio que estas pacientes tenían más tiempo la enfermedad bien controlada, porque se había hecho un cambio ajustado a la alteración molecular que tenían. Entonces, yo sé que es un poquito enrevesado, ¿eh? Y así sin gráficas ni nada a explicar, pero si no otra vez, pues traigo las gráficas porque es muy interesante. Pero el resumen es, esta mutación da resistencia, pero sabemos que de media la paciente, aún con la mutación, puede estar hasta 10 meses más o incluso más, 11, 12, 13, 14 meses, con la mutación detectada sin presentar una progresión. Yo tengo una paciente que sé que tiene la mutación, que estuvo en este estudio, que ya ha salido y demás, que sigue con su letrozol. Han pasado, pues creo que no me equivoco, 2 años y no ha presentado una progresión. Es decir, que esto no es todo 100% o 0%. No sé si me he explicado, yo entiendo que es Sí, sí. enrevesadillo, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí. No, pero está claro, sí. Ujú. Que yo la primera vez que vi el estudio me dio un esguince cerebral, pero luego ya dices, vale, lo entiendo. Entonces, por ejemplo, yo que lo tuve en el esternón hace 8 años y me pusieron el letrozol, he estado con letrozol y claro, mi oncólogo me dice, se han hecho inmunes al letrozol. Claro, o sea, al No, final, más o menos lo eso que has explicado tú, ¿no? eso es. O sea, es una cosa que los oncólogos, ya digo, de toda la vida han sabido. Pues si yo estoy dando letrozol y el tumor ha aparecido durante el letrozol o al poco de terminarlo, No ya durante. empíricamente yo sé que eso no ha funcionado, pero porque lo estoy viendo en vivo y en directo. Ahora sabemos que es que además por el letrozol pueden aparecer mutaciones, pero cuidado que no siempre es así, que sepamos. Hay pacientes en las cuales el letrozol deja de funcionar y no es por esta mutación, puede ser por otras. A veces el tumor se ha convertido, por ejemplo, en un triple negativo o en un ER2 Ujú. positivo. Pueden ser muchos factores, pero uno de ellos es esta mutación y ahora hay una nueva terapia que va dirigida específicamente. Tenemos una Ujú. pregunta en el Sí, chat, te la paso, vamos a ver. Alfonso, de Rosa Bachiller. Dice, en una biopsia líquida, me imagino que es que no puede entrar ella con Lo sonido. entiendo. En una biopsia líquida, bueno, no sé si Sí, entiendo la tenéis, pregunta. Sí, los biomarcadores ¿sabéis, no? clásicos. Sí, hay dos biomarcadores clásicos que son los receptores hormonales y el ER2. La pregunta es, entiendo yo, si se pueden hacer en biopsia líquida. La respuesta es que en el estándar, en cualquier guía clínica, lo que hacemos en el día a día es en la biopsia en tejido, y esa es la recomendación en la biopsia en tejido. Pero, por ejemplo, la amplificación de ER2, la alteración de ER2, sí que se puede ver en una biopsia líquida. Yo, de hecho, he tenido una paciente que no me lo esperaba, la encontré, la volví a biopsiar y tenía un ER2 positivo. Y luego también se pueden ver incluso mutaciones en ER2, alteraciones que es un poquito distinto. La respuesta sería, lo estándar para el ER2 positivo y los receptores hormonales no es la biopsia líquida, es la biopsia de tejido a día de hoy. Pero, y en el ER2 podemos tener alguna indicación en biopsia líquida. Y luego, después de decir capecitabina u otros U tratamientos otros. de quimio, tienen menos efecto los tratamientos hormonales. Vale, lo entiendo. Em, no es tanto em, el hecho de haber recibido quimioterapia como que normalmente la paciente que recibe quimioterapia, en general, no siempre, pero suele haber recibido previamente tratamientos hormonales. Entonces, al final, es el razonamiento que hacíamos antes con Inma. Pues si yo tengo un tratamiento que me ha funcionado durante un tiempo, pero me han aparecido nuevas metástasis en el hueso, o en el hígado, en el pulmón, en los ganglios, me da igual, lo que sea, o han aumentado las que ya había. Hombre, pues es que ese tratamiento ha dejado de funcionar. Normalmente los oncólogos y los pacientes, además es lo que queréis y es lo que queremos nosotros, siempre empezamos con tratamientos hormonales, siempre que se puede. ¿Por qué? Porque suelen tener menos efectos secundarios que la quimioterapia.
Entonces, si la paciente ya está con quimioterapia, normalmente ya se suelen haber agotado los tratamientos hormonales. ¿Quiere decir eso que si tú has recibido una quimio por el motivo que sea, ya nunca jamás en la vida puedes recibir un tratamiento? No, 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 en absoluto. De hecho, hay pacientes que por algún motivo concreto su primer tratamiento puede ser una quimio y luego pasar a un tratamiento hormonal con un inhibidor de ciclinas, y eso puede ir perfectamente bien, ¿eh? No, una cosa no quita la otra. Si tú estás con capecitabina y la capecitabina te deja de funcionar, lo que te deja de funcionar es la capecitabina, punto. Pero de las otras 200.000 opciones terapéuticas que hay, pues muchas otras pueden seguir funcionando. Entonces, bueno, Pregunta esto también si se como cosa puede genérica. considerar que sigue siendo hormonal. Claro, o sea, si hay tumores que tú los biopsias una y otra vez y siempre tienen receptores hormonales positivos, en ese sentido es hormonal, pero puede ser hormonal resistente, hormonoresistente, o sea, ser un tumor hormonal, pero hormonoresistente, que aunque tú ya pongas tratamientos hormonales, no funcionen. Y es una vez más lo que decimos, que el biomarcador está muy bien, pero no hay mejor biomarcador que el beneficio o no que le da un tratamiento a una paciente. Si yo hago 7 biopsias, en las 7 biopsias el receptor hormonal es positivo, pero pongo 200.000 tratamientos hormonales y ninguno funciona y la paciente, yo qué sé, tiene metástasis óseas que le duelen y cada vez tiene más dolor, pues el biomarcador está muy bien, pero si a mí la paciente me dice que cada vez tiene más dolor, no estoy acertando. Y al final eso es lo que prima más que cualquier biopsia. Pues muchísimas gracias, Alfonso, es un taller interesantísimo. Sí. Queda para mucho. La verdad es que estaríamos horas y Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotras. Interesantísimo Muy todo el interesante. taller, Alfonso, muy Sí, interesante sí. y me imagino que la gente que ha asistido piensa lo Igual. mismo. Yo me he quedado encantada, así que nada, Ay, me agradecértelo alegro. de verdad otra vez.